el agua. Un elemento tan común, sin embargo, tan extraordinario. Cubre más del 70% de nuestro planeta. A pesar de ello, menos del 3% de esa agua es dulce, apta para el consumo humano y para sostener la vida en la Tierra. Desde los albores de la humanidad, el agua ha sido la fuente de nuestra existencia, moldeando no solo paisajes, sino también culturas, imperios y civilizaciones enteras. Sin el agua, no existiría el ciclo de la vida. Todo en nuestro mundo depende de ella, desde los vastos ecosistemas de los ríos y lagos, hasta los delicados procesos de la agricultura que alimentan a las poblaciones. A lo largo de la historia, las grandes civilizaciones han prosperado gracias al control y la distribución de este recurso esencial. Los antiguos mesopotámicos dominaron las aguas del Tigris y el Éufrates, convirtiendo el desierto en campos fértiles y fundando las primeras ciudades de la humanidad. Los egipcios, eternamente ligados a las crecidas del Nilo, transformaron un árido paisaje en una de las civilizaciones más longevas de la historia. Más tarde, los romanos llevaron este control a un nivel nunca antes visto, construyendo vastos acueductos que traían agua a sus ciudades desde kilómetros de distancia, permitiendo que una metrópolis como Roma prosperara y creciera. El agua no solo es la columna vertebral de la agricultura, sino también la fuerza detrás de la industria y la tecnología. Desde los campos de trigo y cebada de los antiguos, hasta las plantaciones de algodón, arroz y café que hoy alimentan a millones de personas en todo el mundo, cada gota de agua es vital. Los sistemas de riego han evolucionado, pero la dependencia de las lluvias, ríos y acuíferos sigue siendo inquebrantable. En regiones como América del Sur, los ríos voladores, corrientes invisibles de vapor que se elevan desde la selva amazónica, transportan millones de toneladas de agua por los cielos, garantizando que zonas extensas reciban las lluvias necesarias para su supervivencia. Pero a medida que avanzamos en el tiempo, enfrentamos nuevos desafíos. El crecimiento de la población y la industrialización han puesto una presión sin precedentes sobre los recursos hídricos. La sobreexplotación, la contaminación y el cambio climático están afectando la disponibilidad del agua dulce. En algunas regiones del mundo, el acceso al agua se ha convertido en un lujo, mientras que en otras, la escasez está forzando a las comunidades a adaptarse o emigrar. Exploraremos cómo las civilizaciones antiguas dependían del agua para su supervivencia y expansión. Veremos cómo la humanidad ha innovado a lo largo de los siglos para canalizar, almacenar y distribuir este recurso vital. Desde los acueductos romanos hasta los modernos embalses y plantas desalinizadoras, hemos intentado domar el agua, pero la naturaleza siempre nos recuerda su poder. Descubriremos fenómenos asombrosos, como los ríos voladores, que siguen jugando un papel crucial en el equilibrio de nuestro clima y en el sostenimiento de la vida en la Tierra. El agua es mucho más que un recurso. Es la esencia de la vida misma. Este es un viaje para entender cómo el agua ha moldeado nuestra historia, nuestra civilización, y cómo, hoy en día, sigue siendo la clave para nuestro futuro. Hace más de 10.000 años, el destino de la humanidad cambió para siempre cuando nuestros antepasados descubrieron un recurso que no solo podía sustentar la vida, sino que podía transformarla, el agua. En el corazón de las antiguas Mesopotamia y Egipto, los ríos desempeñaron un papel esencial en el desarrollo de las primeras civilizaciones.
Pero para que esta transformación fuera posible, los humanos tuvieron que aprender a controlar y gestionar el agua. Entre las ciudades más antiguas se encuentra Uruk, que se encuentra en Mesopotamia, la tierra que ahora se llama Irak. Allí, 4000 años antes del nacimiento de Cristo, se fundó la primera ciudad de la que la humanidad tenga memoria. En Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, nació una de las primeras civilizaciones del mundo, los sumerios. Esta región, conocida como la cuna de la civilización, era árida y dura, pero los antiguos sumerios idearon sistemas de irrigación rudimentarios que les permitieron desviar las aguas de los ríos y llevarlas a sus campos. Esto permitió que las tierras secas se volvieran fértiles, dando lugar a la producción masiva de alimentos. La agricultura comenzó a prosperar, y con ello, la humanidad dejó de ser nómada y se asentó en ciudades permanentes. El agua no solo garantizaba la supervivencia, sino que permitía la creación de excedentes de alimentos. Los primeros cultivos básicos como el trigo y la cebada no solo alimentaban a las comunidades locales, sino que también servían para comerciar, intercambiando productos con otras regiones. Este nuevo control sobre el agua y los cultivos fue lo que dio origen a las primeras ciudades-estado, como Ur y Uruk, donde comenzó a surgir la escritura, la religión organizada y la arquitectura monumental. En la antigua ciudad de Uruk, alrededor del año 3200 a.C., la necesidad de registrar el comercio y la distribución del agua impulsó la creación de la escritura cuneiforme. Los administradores de la ciudad necesitaban una manera de llevar un control preciso de los bienes y las cosechas, en especial de aquellos dependientes del riego. Usando tablillas de arcilla, comenzaron a trazar símbolos simples con cañas, creando un sistema que se convertiría en la primera escritura de la humanidad. Así, en las planicies de Mesopotamia, la administración del agua dio origen a uno de los avances más trascendentales de la historia, la escritura. Si nos trasladamos al antiguo Egipto, encontramos un ejemplo aún más impresionante de cómo el agua dio forma a una civilización. El Nilo, el río más largo del mundo, era más que un río para los egipcios, era su salvación. Cada año, el Nilo se desbordaba, depositando capas de limo fértil a lo largo de sus orillas. Este fenómeno, conocido como la inundación del Nilo, era tan predecible que los egipcios basaron su calendario en su ciclo anual. Las aguas del Nilo permitían cultivar alimentos incluso en pleno desierto. El Nilo era tan vital que los egipcios desarrollaron avanzados sistemas de canales para dirigir las aguas de las crecidas hacia los campos más lejanos. Estos sistemas de irrigación primitivos eran tan efectivos que, incluso hoy, algunas zonas agrícolas en Egipto siguen dependiendo de ellos. El río se convirtió en la principal vía de transporte, conectando ciudades y permitiendo que Egipto se desarrollara como una de las civilizaciones más avanzadas de la antigüedad. Mientras tanto, en otras partes del mundo, civilizaciones como los harapenses en el Valle del Indo también dependían del agua para prosperar. Utilizaban los ríos Hindú y Ganges para irrigar sus campos, creando pequeños asentamientos que más tarde se convertirían en grandes civilizaciones. En China, el río Amarillo fue la cuna de la civilización china, aunque su comportamiento impredecible lo hacía una fuente de vida y de peligro. Este control sobre el agua no solo alimentaba a las personas, sino que también sentaba las bases para la sociedad organizada. Sin el dominio del agua, ninguna de estas civilizaciones hubiera prosperado. Lo que al principio fue un simple intento de desviar las aguas para la agricultura, se convirtió en la base sobre la cual se edificaron imperios. La gestión del agua fue, de hecho, la chispa que encendió el surgimiento de las primeras grandes civilizaciones humanas.
Y aunque hoy en día el acceso al agua se da por sentado en muchas partes del mundo, la historia nos recuerda que, para nuestros ancestros, el agua era más que una necesidad. Era el bien más preciado, capaz de dar forma a ciudades, culturas y la propia historia de la humanidad. Mientras Egipto florecía gracias al Nilo, los romanos revolucionaron el uso del agua en las ciudades. Para los antiguos romanos, el agua no solo era un recurso esencial para la vida, sino también un símbolo de poder, prosperidad y civilización. A medida que el Imperio Romano se expandía por Europa, el norte de África y Asia Menor, su capacidad para proporcionar agua fresca a sus ciudades se convirtió en uno de los grandes logros de la ingeniería romana. La solución, los acueductos. Estas estructuras monumentales, algunas de las cuales siguen en pie hoy en día, representaban un avance revolucionario en la distribución del agua. El primer gran acueducto de Roma, el Aqua Appia, fue construido en el año 312 a.C. Este proyecto pionero se extendía unos 16 kilómetros y era principalmente subterráneo, evitando así posibles daños en tiempos de guerra, y aunque fue una hazaña impresionante, los romanos no se detuvieron allí. A medida que la población de Roma crecía, también lo hacía su demanda de agua. La solución fue construir acueductos más grandes, más largos y más complejos, como el Aqua Claudia y el Anio Naves, que juntos llegaban a traer agua desde más de 80 kilómetros de distancia. ¿Qué hacía que los acueductos romanos fueran tan impresionantes? La clave estaba en su diseño. Utilizaban una ligera pendiente constante que permitía que el agua fluyera por gravedad durante kilómetros, desde las montañas o manantiales hasta las ciudades. Esto requería cálculos precisos y un dominio impresionante de la ingeniería. A lo largo del recorrido, los acueductos cruzaban valles, montañas y terrenos irregulares, utilizando puentes elevados que podían tener decenas de metros de altura. El Pont du Gard, en Francia, es uno de los ejemplos más famosos, con 3 niveles de arcos que transportaban agua a la antigua ciudad de Nemausus. Los acueductos no solo suministraban agua para beber, sino que alimentaban fuentes públicas, termas, y hasta sistemas de alcantarillado. En las termas, los ciudadanos romanos disfrutaban de baños públicos, espacios donde se mezclaban la higiene, el ocio y el intercambio social. Estos complejos de baños eran no solo un lugar para limpiar el cuerpo, sino un símbolo del lujo y la cultura de Roma, todo gracias al suministro constante de agua. Lo más notable es que el sistema no estaba limitado a Roma. A medida que el imperio crecía, los romanos exportaron este conocimiento a otras partes de Europa, el norte de África y el Medio Oriente. Ciudades como Segovia, en España, o Cartago, en el actual Túnez, también se beneficiaron de acueductos que llevaron agua a sus ciudadanos. Estos sistemas, adaptados a cada región, transformaron la vida urbana en el Imperio Romano. Los acueductos fueron una hazaña tecnológica, un símbolo de poder. Para los romanos, la capacidad de controlar el agua y hacerla fluir hacia donde quisieran era una demostración de su dominio sobre la naturaleza. El control del agua y la construcción de acueductos mostraba la capacidad de Roma para civilizar y organizar los territorios conquistados. Donde los romanos llegaban, el agua seguía, y con ella, el orden y la prosperidad. Pero, con el tiempo, el mantenimiento de esta vasta red de acueductos se volvió insostenible. A medida que el Imperio Romano comenzó a declinar, muchos de estos acueductos fueron descuidados o dañados por invasores. Sin embargo, su legado sigue vivo. Hoy, algunas de estas antiguas estructuras continúan funcionando, como el acueducto de Segovia, que sigue abasteciendo de agua a la ciudad casi 2000 años después de su construcción.
La ingeniería detrás de los acueductos romanos sentó las bases para la construcción de infraestructuras modernas de agua que siguen inspirando a ingenieros en la actualidad. El agua ha sido el pilar de la agricultura desde los albores de la humanidad, y hoy más que nunca es esencial para alimentar al mundo. Más del 70% del agua dulce disponible se utiliza en la agricultura, desde la irrigación de campos hasta el crecimiento de cultivos como el café, el arroz y el trigo. Las tecnologías modernas han revolucionado el uso del agua. Sistemas avanzados de riego, como el riego por goteo, permiten que cada gota de agua sea aprovechada al máximo. Sin embargo, la gestión del agua enfrenta desafíos crecientes debido al cambio climático. En regiones como el Valle Central de California, las sequías extremas están agotando los acuíferos, mientras que en zonas del Sahel africano, los agricultores luchan por conservar agua en épocas de escasez. El cambio climático está poniendo a prueba a los agricultores en todo el mundo. Las sequías prolongadas y las lluvias erráticas están dificultando la previsión del riego. En Brasil, uno de los mayores exportadores de café del planeta, los agricultores están luchando con la reducción de las lluvias. Cultivos como el arroz, que requieren grandes cantidades de agua, dependen de inundaciones controladas en países como China, India y Vietnam. Además de los desafíos del clima, la sobreexplotación del agua subterránea está afectando a muchas regiones agrícolas del mundo. Para afrontar estos retos, la agricultura moderna está transformando la manera en que se gestiona el agua. Las nuevas tecnologías permiten monitorear los niveles de humedad y ajustar el riego de manera más eficiente. Esto, combinado con el desarrollo de semillas más resistentes a la sequía, es clave para aumentar la producción sin agotar los recursos hídricos. El futuro de la agricultura depende del agua. Mientras que algunas zonas enfrentan sequías sin precedentes, otras regiones están en riesgo de perder sus tierras de cultivo por inundaciones. La tecnología y la innovación serán fundamentales para poder seguir produciendo los alimentos que el mundo necesita, mientras protegemos el recurso más esencial de todos, el agua. El agua es el motor que impulsa la agricultura moderna que abastece al mundo. Pero la historia del agua no se detiene en los campos de cultivo ni en los sistemas de riego. Más allá de la tierra, en los cielos sobre las selvas tropicales de América del Sur, existe un fenómeno natural asombroso que también desempeña un papel crucial en la agricultura y el clima de vastas regiones, los ríos voladores. Estos ríos invisibles transportan enormes cantidades de agua en forma de vapor desde la selva amazónica hasta las llanuras agrícolas de Sudamérica, regulando los ciclos de lluvia que alimentan los cultivos y sustentan la vida. Este increíble sistema atmosférico, que conecta los árboles con las nubes, asegura que el agua continúe su viaje vital, no solo por los ríos y acuíferos, sino también a través del aire. Todo comienza en el corazón del Amazonas, una de las selvas más grandes y biodiversas del planeta. Los árboles de la selva amazónica, especialmente los gigantes que pueden alcanzar más de 50 metros de altura, tienen un papel fundamental en este proceso. A través de un fenómeno conocido como transpiración, los árboles absorben agua del suelo mediante sus raíces y la liberan en forma de vapor a través de sus hojas. Se estima que cada gran árbol puede liberar más de 300 litros de agua al día. Este vapor de agua se eleva hacia la atmósfera, al combinarse con el calor de la región, forma grandes masas de aire húmedo que viajan con los vientos. Estos ríos voladores fluyen hacia el sur y el oeste, transportando el equivalente a grandes ríos terrestres, como el Amazonas o el Nilo, pero en forma de vapor.
A medida que estas corrientes aéreas llegan a los Andes, las montañas actúan como una barrera, obligando al vapor de agua a condensarse y caer en forma de lluvia. Este ciclo es crucial para mantener la fertilidad y humedad de vastas áreas de Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina. Sin los ríos voladores, estas regiones, que dependen de las lluvias, se convertirían en desiertos o tierras improductivas. Un dato sorprendente es que los ríos voladores mueven tanta o más agua que el propio río Amazonas. Se estima que estas corrientes de vapor pueden transportar hasta 20.000 millones de toneladas de agua al día. Sin embargo, la deforestación de la selva amazónica está poniendo en peligro este delicado equilibrio. A medida que se talan los árboles, se reduce la capacidad de la selva para liberar vapor de agua, lo que podría afectar los patrones de lluvia no solo en América del Sur, sino también en otras partes del mundo. El impacto de los ríos voladores en el clima es inmenso. Las lluvias que generan son esenciales para la agricultura, la biodiversidad y la vida en general en el continente. Los campos de soja en el sur de Brasil y Argentina, uno de los mayores motores económicos de la región, dependen directamente de las lluvias que estos ríos voladores aportan. El fenómeno de los ríos voladores es un recordatorio de lo interconectado que está el ciclo del agua con la vida en la Tierra. La selva amazónica no solo es el pulmón verde del planeta, sino también el motor que impulsa algunos de los sistemas climáticos más importantes del mundo. Es esencial para garantizar que estos ríos invisibles sigan fluyendo por los cielos, alimentando el ciclo del agua que sostiene la vida. El agua ha sido el hilo conductor de la historia de la humanidad, desde el nacimiento de las primeras civilizaciones hasta las innovaciones que sustentan la agricultura moderna. En cada gota, en cada río y en cada nube, el agua conecta ecosistemas, culturas y economías. Pero su abundancia no es infinita, y su cuidado es nuestra responsabilidad. Mientras los ríos fluyen por la tierra y los cielos, el futuro del agua depende de las decisiones que tomemos hoy para protegerla. Solo así podremos garantizar que este recurso vital siga sustentando la vida en nuestro planeta.